Buenos días, vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, autor del libro Gabriel Moreno González, delegada del Gobierno, miembros de la Mesa de la Asamblea de Extremadura, diputados y diputadas de la Asamblea de Extremadura, profesores de la Universidad de Extremadura, amigos, amigas y familiares de Gabriel que estáis esta mañana aquí con nosotros. Hoy nos reunimos para presentar el libro Estabilidad Presupuestaria y Constitución, que está escrito, yo diría que por el jovencísimo Gabriel Moreno. El pasado 27 de noviembre, y como interlocutor, diría, a mi vicepresidente primero de la Asamblea de Extremadura, Miguel Ángel Morales, que fue el que me puso en contacto con Gabriel, pues entre otras cosas por su mismo origen de comarca en Extremadura, siendo Gabriel o su familia, en este caso de Valencia, Alcántara, y él también, y Miguel Ángel de Cedillo, me puso en contacto con él y estuvimos reunidos para hacer varias acciones que vamos a llevar a cabo a lo largo de este año entre el departamento al que él pertenece y la Asamblea de Extremadura. Y bueno, yo creo que lo podremos decir ya, Gabriel, incluso la celebración de un curso de verano este año sobre un tema que interesa a todos, nos interesa a todos, como es el reto demográfico y la despoblación. Gabriel nació en 1991 en Valencia, Alcántara, y actualmente es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura. Es doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, premio extraordinario de bachillerato graduado en Derecho por la Universidad de Extremadura con premio al mejor expediente académico, premio nacional a la excelencia académica, máster universitario en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, con estancias de investigación predoctorales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2015, la Universidad de Sussex en Inglaterra en el 2016, el Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law de Heidelberg, Alemania, en 2017 y la Universidad Federal de Recife, en Brasil, en 2018. Tiene diversos estudios publicados en revistas científicas y obras colectivas sobre la estabilidad presupuestaria y la dimensión constitucional de las instituciones de gobernanza económica de la Unión Europea, materias sobre las que ha impartido diferentes conferencias en universidades europeas y americanas. Asimismo, es miembro de la Asociación de Constitucionalistas de España y secretario de la Facultad Invisible. En su último libro, La democracia humanista, en el 2019, aborda la posibilidad de conciliar el ideal democrático de autogobierno con la tradición del viejo humanismo europeo. Con este extenso currículum solo nos cabe la admiración y la brillantez con la que Gabriel traslada las ideas y el conocimiento al papel, brindándonos la oportunidad de aprender con su lectura. Yo no voy a entrar en el contenido de este libro, porque además está aquí la vicepresidenta del Gobierno y, por ende, también consejera de Hacienda y profesora de la Universidad de Extremadura, catedrática de la Universidad de Extremadura durante muchos años en la Facultad de Derecho. Yo creo que la Universidad de Extremadura, la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, se debe sentir orgullosa de tener alumnos tan brillantes, y Extremadura nos tenemos que sentir muy orgullosos de tener alumnos, trabajadores, profesores en este caso tan brillantes como Gabriel, que a su corta edad pues tiene el currículum que he leído, que lo he hecho además con toda la intencionalidad para que seamos conscientes del gran diamante que tiene esta tierra y, sobre todo, también la oportunidad que ha tenido de quedarse en esta tierra cuando muchas veces decimos que los jóvenes extremeños se tienen que ir porque no encuentran una manera de vida para poder atribuir o, sobre todo, desarrollar su experiencia, su talento en esta tierra. Gabriel, enhorabuena por este libro, por tu trabajo, que sigas trabajando y que además sigas siendo un tuitero, que te seguimos muchos, analizando cosas en esos formatos o en esos soportes donde la gente pues, más joven pues, es capaz de informarse de una manera, además, siempre desde la verdad y no desde la mentira o desde las fake news, con expertos como tú. Le doy la palabra a la vicepresidenta y también agradecerte, Pilar, que estés esta mañana aquí con nosotros. Gracias, presidenta, señoras, señores, queridos amigos. Quiero expresar mi satisfacción
pero por delante mi agradecimiento a la Asamblea de Extremadura por haber organizado este acto y además por haberme invitado a participar en él. Este agradecimiento se lo expreso en particular a Gabriel Moreno, al autor de la obra que hoy nos convoca en una de las muchas efemérides y celebraciones gratificantes y sobre todo fructíferas que la Asamblea de Extremadura, como casa de todos los extremeños, organiza. En ese sentido, vaya por delante mi gratitud y es una deuda que espero saldar en este momento con la presentación del libro y en el futuro con la colaboración que desde la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública podamos aportar para estas actividades que suponen, en definitiva, un reconocimiento a las personas que nos enriquecen como personas. Yo quiero hablar, en primer lugar, de la persona, de Gabriel Moreno, de las muchas satisfacciones que la vida universitaria nos brinda a los profesores. La principal siempre es el contacto con esos jóvenes que son alumnos, que son estudiantes, que es la palabra que mejor aplicaría al caso de Gabriel, a los que ves crecer en su desempeño cotidiano y en el caso de Gabriel Moreno, en el caso de la persona, desde muy temprana edad, aplicándose al estudio con disciplina, con mucha dedicación, con una gran humildad y con algo que los profesores valoramos por encima de todo, y es que el compañerismo, el dedicar parte de sus esfuerzos a otros compañeros de aula que o no tenían su capacidad, o no tenían su habilidad, o incluso no tenían su dedicación y su disciplina. Gabriel, en su época de estudiante, no solo supo formarse a él, sino comprendiendo aquello que decía Alexander von Humboldt, que es la universidad, el lugar donde se forman las personas. Gabriel siempre fue una persona cercana a sus compañeros para ayudarles a adentrarse en las dificultades de las diferentes ciencias jurídicas. Destaco por ello su dedicación, su humildad, su compañerismo. Y en la relación con los profesores, que necesitamos de esa interacción continua y constante con los alumnos, con los estudiantes y en cada aula con aquellos que destacan por alguna virtud, en el caso de Gabriel, por sus muchas virtudes, fue siempre una relación de colaboración crítica, propositiva y para enseñarnos también a los profesores, porque la formación, y más en la universidad, es una tarea continua y constante donde los profesores aprendemos de los alumnos. Gabriel también nos enseñó a los profesores a transmitir el conocimiento de la mejor manera, de la manera más idónea para que fuera recibido por, en este caso, sus compañeros. Por lo tanto, colaboración, crítica propositiva y siempre dispuesto a trabajar. Porque si tuviera que resumir la cualidad de la persona que es autor, al que luego me referiré, del libro, que les explicaré luego las conclusiones que yo saco de la lectura, diría que por encima de todo, Gabriel es un trabajador comprometido, un intelectual comprometido, una persona comprometida con los valores que nos hacen humanos. Esta es la persona que yo conozco y la persona que les he presentado. Ahora quiero presentar al autor. El autor tiene un currículum que la presidenta de la Asamblea ha expuesto y ese currículum lo que nos pone de manifiesto es que estamos ante un autor esforzado, que además no se arredra ante materias ni cuestiones difíciles,
que está abierto al mundo y que el mundo para él fundamentalmente es la patria donde vivimos los seres humanos. Y ese humanismo impregna tanto el estilo con el que escribe, claro, conciso, terminante en sus conclusiones cuando tiene que serlo. Es un autor que toma partido. Es un autor que, con toda la objetividad que se le debe exigir a un científico, nunca deja una pregunta por plantear y cuando la pregunta merece diferentes respuestas, nunca se oculta detrás de la neutralidad para decir cuál es la que él considera la respuesta adecuada. Y eso es algo que los científicos valoramos mucho y más de esta nueva generación, que como tiene toda la información a su disposición, se podría conformar simplemente con sistematizarla, presentarla, y este no es el caso de Gabriel. Gabriel hace esa tarea de depuración de bibliografía, de análisis interdisciplinar, que es muy importante, y más para un jurista, porque en definitiva los juristas trabajamos con una especie de ingeniería social y estamos ante un autor que cumple con todos los requisitos que se le debe exigir a un científico, incluido el de tomar partido, el de tomar partido sin miedo a equivocarse, sin miedo a exponerse y sin miedos, llegado el caso, a corregir si en el debate científico hubiera que modular alguno de sus planteamientos, porque la ciencia evoluciona, y la ciencia jurídica también, sobre la base del ensayo, del acierto y del error. Este es el autor que tenemos la suerte de tener como profesor en la Universidad de Extremadura, la universidad donde se formó como estudiante y a la que ha vuelto voluntariamente tras un rico periplo por otros centros de formación, cosa que no como internacionalista, sino porque es de sentido común, creo que es muy necesario para todo, porque la única manera de mejorar nuestra tierra es conocer el mundo. Es algo que Gabriel ha hecho como persona y como autor en diferentes ocasiones. Y por último, como les decía, les voy a exponer las principales reflexiones que la obra, que luego él detallará y que nos explicará mucho mejor de lo que yo puedo hacerle, me ha suscitado. Siempre que se habla de estabilidad presupuestaria, y en este foro, en el de la Asamblea de Extremadura, lo he hecho en diferentes ocasiones, me he preocupado de subrayar que la estabilidad presupuestaria, la regla de oro, es una de las grandes aportaciones de la socialdemocracia. Es una regla de oro, la de la estabilidad presupuestaria, que obliga al gestor público a gestionar en épocas de abundancia para prevenir las etapas que vienen, que han venido y que vendrán de dificultades y de escasez. Es la manera de contar con recursos para hacer frente a las necesidades en épocas donde la coyuntura o incluso, no sé si preguntarme en este momento, la estructura de la sociedad mundial, de la sociedad global, presenta riesgos o incluso a veces presenta siniestros, como en diferentes ocasiones a lo largo de la historia, y podríamos remontarnos a la crisis de los tulipanes como primera crisis global. Sabemos que una sociedad interrelacionada y una economía interconectada puede presentar. Con este prejuicio, el que yo asumo como propio, la estabilidad presupuestaria, es algo que los socialdemócratas asumimos como propio para tener recursos frente a las dificultades que se pueden presentar en momentos de necesidad. Estamos en el momento que estamos y en el contexto que estamos. Si nos centramos en la Unión Europea, sabemos que vivimos en un momento
clave y crucial para definir cuál es el papel que la Unión Europea va a desempeñar como actor político de las relaciones internacionales. De ahí la importancia del subrayado que Gabriel hace en su obra respecto de la aplicación de la estabilidad presupuestaria en la Unión Europea, porque de ahí viene, de ahí llega a nuestra Constitución y en estos momentos, tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, en la encrucijada de la definición de un nuevo marco financiero plurianual, que sabemos que hace escasamente 15 días acabó en fracaso, lo cual no significa nada más que hay que seguir trabajando, que hay que seguir negociando y sabemos cuál es la posición española. Pues bien, si queremos configurar una Unión Europea como un sujeto principal de las relaciones internacionales, no podemos renunciar, no podemos bajar los brazos para avanzar en una Unión Europea que cuente con los recursos necesarios, que tenga fortaleza presupuestaria para abordar las grandes cuestiones que ahora mismo Europa y los europeos tienen pendientes. Europa necesita una alianza que garantice la igualdad y la cohesión social, en la que las políticas sociales y la equidad sean las bases que rijan la política presupuestaria, por lo tanto también la política monetaria. En este contexto y ante las numerosas dificultades surgidas, es necesario subrayar que debemos reformular la regla de estabilidad presupuestaria, o mejor dicho, debemos cuestionar la ortodoxia como imperativo paradigmático dominante con que se ha aplicado y se interpreta la regla de estabilidad. Que esto es así, lo vimos ayer, aunque todavía no está definido ante una crisis de salud pública que sobre todo lo que está siendo es una crisis económica de efectos todavía no evaluables, la Unión Europea se plantea ya, y ayer lo dio a conocer, una cierta flexibilización en las reglas de estabilidad, fundamentalmente en las reglas de déficit, para hacer frente a las consecuencias económicas de la crisis de salud pública derivada de la expansión del coronavirus. A mí me hubiera gustado que la Unión Europea, y ahora les habla la internacionalista ayer, hubiera aplicado esa reflexión también a la crisis humanitaria que ahora mismo está viviendo Europa, que parece que nos coge muy lejos porque está en la frontera greco-turca, pero que desde Extremadura no podemos desconocer, ni mucho menos dejar de poner encima de la mesa en el debate científico, al que nos ayudará la obra de Gabriel Moreno, para encontrar una aplicación de la regla de estabilidad presupuestaria conforme a una ortodoxia, por supuesto, respetuosa de esa estabilidad, pero acorde a los imperativos que, en definitiva, derivan del imperativo categórico kantiano, tanto en lo que se refiere a las políticas que garantizan la igualdad como en las políticas que garantizan la solidaridad y la cohesión. Somos los primeros que defendemos que la gestión del gasto público debe realizarse en un contexto de mesura, de prudencia, de contención y, sobre todo, acorde a nuestras posibilidades. Siempre que hablamos de la regla de estabilidad presupuestaria, desde una perspectiva denominada al uso neoliberal, se habla desde la perspectiva del gasto. El gasto público es fruto de los ingresos públicos. La regla de estabilidad presupuestaria, y es otra de las aportaciones de Gabriel cuando estudia la incardinación de esta regla que nos viene de Europa en la Constitución Europea, obliga también a una reflexión desde los ingresos públicos.
Voy concluyendo porque él, como les decía, será quien mejor nos plantee cuáles son las principales ideas a las que le conduce esta investigación que fue su tesis doctoral brillantemente premiada. Diciendo, para concluir, que Extremadura está, el Gobierno de Extremadura, la Junta de Extremadura, está firmemente comprometida con el cumplimiento de las reglas de estabilidad presupuestaria, pero sin renunciar a una postura crítica. Sin renunciar a una postura crítica en cuanto a la formulación, en cuanto a la necesaria vinculación de las políticas presupuestarias, monetarias, de ingresos y, sobre todo, de cohesión. Por eso abogamos por una política financiera que no disminuya el margen de maniobra ni la capacidad transformadora que la política tiene sobre la realidad, en concreto, de una comunidad autónoma como Extremadura, que, no olvidemos, tiene un importante déficit de infraestructuras y de equipamientos, y que además tiene, como lo ha hecho desde el año 1986, una decidida vocación y compromiso con los valores del europeísmo. No valen las mismas recetas para todos. Hay que configurar instrumentos fuertes de redistribución presupuestaria, buscando siempre el desarrollo en igualdad y en equidad de los ciudadanos, de ciudadanos ejemplares como Gabriel Moreno, además de un científico de primera fila. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, presidenta, y muchas gracias, vicepresidenta. También gracias por tan calurosa presentación y gracias a la Asamblea de Extremadura por la posibilidad que me brinda de presentar aquí el libro, en tanto en cuanto la Asamblea es la casa, como bien ha dicho la vicepresidenta, de todos los extremeños, y el contenido del libro, al fin y al cabo, tiene cierta repercusión y cierta afectación en la propia autonomía de Extremadura y en los objetivos que tendríamos que conseguir entre todos para también luchar contra ese reto demográfico, luchar contra la despoblación que nos amenaza y las desigualdades que afectan a nuestra región y que afectan al resto de regiones españolas. Con el libro, que es el resultado de mi investigación doctoral, dirigida por el profesor Roberto Viciano de la Universidad de Valencia, lo que he tratado es de analizar críticamente el principio de estabilidad presupuestaria y cómo se ha constitucionalizado e institucionalizado en la Unión Europea y en el resto de los Estados miembros, partiendo de una premisa que muy bien ha explicado la vicepresidenta, que es que la estabilidad presupuestaria per se, es decir, sin otros añadidos, no es mala. ¿En qué sentido? La virtud siempre en la gestión pública ha residido en la prudencia y en la moderación, y eso también se puede referir al gasto. Cuando una generación, incluidos sus representantes, sus gobernantes, gasta mucho más de lo que ingresa, está afectando a la autonomía y, por tanto, también a la soberanía de las generaciones futuras, en el sentido de que ese exceso de gasto de un momento determinado va a condicionar la acción política y va a condicionar el conjunto de posibilidades que tienen las generaciones futuras. Por tanto, hay un problema democrático en la estabilidad, en la falta o en la ausencia de estabilidad presupuestaria, no solamente un problema económico, hay un problema democrático porque estamos vinculando unas generaciones vivas, estamos vinculando a las próximas generaciones con nuestro posible despilfarro. La estabilidad presupuestaria en sí misma no es excesivamente mala siempre y cuando tenga cláusulas de flexibilidad, tenga cláusulas de salvaguarda y se aplique de manera prudente. El problema que vemos en la Unión Europea es que se está aplicando este principio y se ha juridificado e institucionalizado este principio sin contrapesos y sin la necesaria integración fiscal en materia presupuestaria y, sobre todo, en materia impositiva, que está provocando una crisis fiscal enorme en los Estados y, por tanto, una crisis subsiguiente en los estados sociales de los Estados miembros de la Unión Europea. El libro está dividido casi intuitivamente. La primera parte de la obra lo que hago es analizar los fundamentos teóricos de la estabilidad presupuestaria, es decir, lo que hago es centrarme puramente en la teoría y ahí estudio las primeras teorizaciones sobre la estabilidad presupuestaria, que sobre todo las podemos encontrar en una escuela hoy un tanto desconocida y, a pesar de ello,
esencial en el futuro y en el presente de Europa, como es la escuela ordoliberal. Fueron los primeros neoliberales, en el buen sentido de la palabra, alemanes, con Eucken o Erhard, que fue el primer ministro alemán, a la cabeza. Y esta escuela ordoliberal, que surgió en las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, estuvo muy preocupada por el prediseño, por el diseño del Estado para intentar mantener las condiciones que ellos consideraban implícitas o que consideraban inherentes al libre mercado y al capitalismo de entonces. Fueron los primeros liberales que se dieron cuenta de que lo verdaderamente relevante no es tanto la regulación de la economía o no es tanto las leyes pretendidamente naturales de la oferta y la demanda, sino precisamente la actuación del Estado y el marco jurídico que el Estado brinda para que el mercado, o para lo que ellos consideraban que era libre mercado, pueda desarrollarse. Ellos giraron la cabeza liberal hacia el Estado y empezaron a preocuparse por el diseño del Estado. Y en esa preocupación por el diseño del Estado es donde vemos las primeras teorizaciones sobre la estabilidad presupuestaria. Luego hay que ir a Estados Unidos, en concreto a una escuela, la economía constitucional, que lo que hace es coger ese giro hacia el Estado que han provocado los ordoliberales y centrarlo en un elemento normativo concreto que es la Constitución. Si los ordoliberales giran hacia el Estado y creen que solamente en el prediseño estatal, en el prediseño del marco jurídico estatal, se pueden encontrar esas condiciones donde se puede dar el libre desenvolvimiento del libre mercado, y entre esas condiciones está precisamente la estabilidad presupuestaria, lo que va a hacer la economía constitucional de Jay Buchanan, que es el principal autor de esta escuela estadounidense, es centrar ese giro en la Constitución. Y lo que van a teorizar es que es precisamente en la Constitución, es precisamente en la norma suprema del ordenamiento jurídico donde tiene que estar garantizada la estabilidad presupuestaria. Por tanto, centran el tiro que ya había disparado la escuela ordoliberal. La economía constitucional tiene su expansión y su punto álgido en los años 70 y 80 del siglo XX y precisamente va a influir mucho en la presidencia de Ronald Reagan y en lo que entonces se llamó la revuelta del contribuyente, de Revolt Tax, y esa influencia se va a decantar poco a poco en la Unión Europea. De hecho, vemos que las primeras constitucionalizaciones de la estabilidad presupuestaria en la Unión Europea o en los países europeos tienen una clara impronta bucaniana, tienen una clara impronta de esta escuela de la economía constitucional. Curiosamente, el primer país en constitucionalizar la estabilidad presupuestaria no es un país de la Unión Europea, sino que es Suiza. Suiza, que además es cuna de la democracia verdadera y de la democracia incluso radical, se preocupó desde el primer momento en el que la Federación empezó a ganar competencias por garantizar la estabilidad presupuestaria, en esa idea de que las generaciones presentes no tienen que intentar vincular en exceso y también económicamente a las generaciones futuras simplemente por aplicación del principio democrático. Luego se constitucionalizó en Polonia, cuando Polonia todavía no era Estado miembro de la Unión, y al final, bueno, se produce la gran ola de incorporación de este principio, sobre todo como consecuencia de la reforma constitucional alemana, después de muchos años de estudio sosegado, a diferencia del caso español, donde lo reformamos en verano a prisa y corriendo y sin prácticamente reflexión por un procedimiento de urgencia y desde el punto de vista jurídico muy criticable, pero en Alemania ese proceso se dio después de varios años de estudio y reflexión, con varios grupos de trabajo, en el que participaron los estados alemanes, los Länder, y en el que participó el propio gobierno de la Federación, y se decidió constitucionalizar este principio, el principio de estabilidad presupuestaria, eso sí, diseñando, ya digo, mecanismos muy flexibles para evitar su aplicación cuando haya crisis económicas, cuando haya coyunturas económicas desfavorables o como, por ejemplo, ahora puede haber una crisis sanitaria. ¿Cómo se ha incorporado a la Unión Europea? Bueno, se ha incorporado de forma bastante pésima desde el punto de vista jurídico. La Unión Europea a veces no sabe responder con la urgencia precisa a determinadas coyunturas y luego cuando sí responde urgentemente lo hace mal y lo hace jurídicamente bastante, desde un punto de vista jurídico, bastante criticable. ¿A qué me refiero? Cuando se produce la crisis económica financiera grande, sobre todo a partir de 2009, unos años antes se había reformado la Constitución alemana precisamente para garantizar este principio de estabilidad presupuestaria, la Unión Europea se ve como parece un pato mareado, porque el Tratado de Lisboa, que era el nuevo marco jurídico de la Unión Europea, acababa de entrar en vigor, pero era un tratado que no había previsto las posibles consecuencias de una crisis económica que todavía ni siquiera se intuía. Por tanto, empezó la Unión Europea con un marco que no estaba diseñado para los nuevos retos que en ese mismo año de entrada en vigor del tratado se le empezó a presentar a la Unión. ¿Cómo respondió en ese sentido la Unión Europea?
de una manera excesivamente intergubernamental. Se abandonó un poco el espíritu europeo de los últimos tiempos y de los últimos tratados, de intentar reforzar a la Unión frente a los gobiernos y frente a los Estados, de intentar reforzar el pilar de la legitimidad democrática del Parlamento Europeo y de los diferentes pueblos de Europa, y no tanto el pilar de los gobiernos y de los Estados y sus intereses particulares, y la respuesta fue fundamentalmente a través de la intergubernamentalidad, es decir, a través de la cooperación y de la coordinación entre Estados y fundamentalmente entre sus jefes de Estado y de gobierno. Eso en gran medida también provocó que se rompieran algunas costuras jurídicas de la Unión Europea con la constitucionalización de este principio. Por ejemplo, el tratado que de verdad establece y definitivamente el principio de estabilidad presupuestaria es el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, que es un tratado internacional que está fuera de los tratados de la Unión y que está fuera del marco jurídico de la Unión Europea. Por ejemplo, este tratado permite sortear los controles del Parlamento Europeo en la aplicación del principio de estabilidad presupuestaria. Otro tratado que se firmó también fuera del marco de la Unión Europea, por tanto vulnerando ese espíritu comunitario, ese espíritu de refuerzo del principio de legitimidad democrática directa de la Unión, fue el tratado por el que se estableció el mecanismo de estabilidad, el famoso MEDE, ¿no?, que es el mecanismo permanente que tenemos hoy para hacer frente a las situaciones de crisis financiera, de crisis fiscal y presupuestaria de los Estados, y cuyo bautismo de fuego, curiosamente, fue España con el rescate al sistema bancario español. Y luego ha protagonizado los subsiguientes rescates de Chipre, de Grecia, de Portugal. Este mecanismo, que ha heredado los antiguos mecanismos provisionales que se crearon en la Unión Europea, también debe su existencia a un tratado internacional que está fuera de la Unión Europea y que, por tanto, también queda fuera de los controles democráticos que se habían conseguido después de muchos años crear en la Unión, como, por ejemplo, el protagonismo del Parlamento Europeo o algo que, por lo menos a nosotros, desde el punto de vista jurídico, más nos preocupa, que es la posibilidad de control de las actuaciones de este mecanismo en materia de derechos fundamentales. Al ser un tratado internacional que queda fuera del marco de la Unión Europea, las decisiones que toma el Mecanismo Europeo de Estabilidad en materia de rescate y en materia de condicionalidad a los Estados, porque le marca prácticamente las políticas que tienen que seguir una vez han sido esos Estados rescatados, esas decisiones no pueden fiscalizarse a la luz de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Esto es una sentencia muy polémica del Tribunal de Justicia de la Unión, la sentencia Pringle. No se debe a las patatas fritas, sino a un diputado irlandés que se llama así. Y en esta sentencia el Tribunal de Justicia dijo que como las decisiones del MEDE no eran decisiones de la Unión Europea, al ser el MEDE un mecanismo que queda fuera del ámbito comunitario, esas decisiones no pueden ser fiscalizadas a la luz de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión y, por tanto, el MEDE puede ser un ariete contra los derechos fundamentales, incluidos los derechos sociales de los Estados miembros. Parece que en los últimos años, en los últimos 2 años, que es lo último que analizo en el libro, el Tribunal de Justicia ha intentado dar un poco marcha atrás y ha empezado a analizar ciertas decisiones del MEDE de acuerdo con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, y aún así sigue siendo una respuesta insuficiente. Por tanto, en el ámbito europeo, la institucionalización de la estabilidad presupuestaria se ha hecho muchas veces sin estar atento al propio Estado de Derecho que se ha creado en la Unión Europea, y se ha provocado ciertos procesos que yo llamo de huida intergubernamental, de huida de la propia Unión Europea, que, aun encomendando determinadas funciones y atribuciones a las instituciones europeas, porque curiosamente, por ejemplo, los rescates son negociados entre la Comisión Europea y el Estado, cuando el mecanismo que se ocupa de el propio rescate es un mecanismo que está fuera de la Unión Europea, ¿no? O el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza dice que su cumplimiento lo velará el Tribunal de Justicia de la Unión, cuando estamos hablando de que no es un tratado de la Unión Europea, sino que es un tratado intergubernamental entre Estados que sí pertenecen a la Unión, pero no es un tratado de la Unión. Bueno, esa serie de disfuncionalidades, de contradicciones, de aporías, son las que denuncio desde el punto de vista jurídico en el libro, siguiendo la doctrina más autorizada en la materia, sobre todo internacionalistas y también profesores de Derecho Constitucional. Y después, eso constituye el grueso de la segunda parte, y después, enseguida, analizo su aterrizaje en los Estados miembros, que es la tercera parte. Es decir, en la primera los fundamentos teóricos, en la segunda la institucionalización de la estabilidad presupuestaria en la Unión Europea, con sus contradicciones jurídicas y su problemática jurídico-constitucional y jurídico-comunitaria, y en la tercera parte lo que hago es estudiar cómo se ha aterrizado en los sistemas constitucionales estatales, incluido en España, a través de la famosa reforma del artículo 135 de la Constitución, y sobre todo ahí, partiendo de esa necesidad
a priorística de que la estabilidad presupuestaria no es mala de por sí, porque la estabilidad presupuestaria implica ese principio de prudencia virtuosa aristotélica en la gestión de los fondos públicos, hago una crítica no tanto a la estabilidad presupuestaria, sino al contexto en el que se introduce. ¿En qué sentido? Y yo creo que esto aquí es quizás, no lo sé, pero quizás puede que sea la principal contribución de la tesis doctoral. No intento analizar la estabilidad presupuestaria de manera aislada, sino que la analizo en el contexto de la Constitución económica, es decir, del conjunto de regulaciones del conjunto de regulación económica de la Unión Europea. La estabilidad presupuestaria depende cómo, cuándo y dónde se aplique, puede ser buena o puede ser mala. El problema que tenemos en la Unión Europea es que se ha institucionalizado en un marco que es el de la Constitución Económica Europea, donde prima las ideas ordoliberales y las ideas de la economía constitucional de competencia, de competitividad y de ausencia de una integración fiscal y presupuestaria. ¿Eso qué provoca? Que tenemos un mercado único en la Unión, que no es malo, que tenemos un mercado único que ha supuesto además el avance de determinadas regiones, incluida nuestra propia región Extremadura, y que en el marco de ese mercado único se garantiza principalmente 4 libertades: la libertad de circulación de trabajadores, la libertad de bienes, de servicios y de capitales. El problema es que cuando los estados en su día, en el siglo XIX, crearon mercados únicos y garantizaron esas 4 libertades, se armaron de instrumentos para hacer frente a las externalidades negativas que provocaban esas 4 libertades. Y eso es lo que no hemos hecho en la Unión Europea. Hemos creado un mercado único, donde hay 4 libertades principales, pero no tenemos los instrumentos para hacer frente a las problemáticas que se derivan de esas 4 libertades. Me voy a centrar en una, hay muchísimas, pero me voy a centrar en una que es la que afecta a la estabilidad presupuestaria, y es el llamado dumping fiscal o la competitividad o la competencia a la baja en materia impositiva. En Europa, los capitales pueden trasladarse libremente entre los estados, incluso ejercen una especie de derecho fundamental, que es la libertad de capitales, y, sin embargo, no tenemos un impuesto sobre el capital común, no tenemos un impuesto de sociedades común. ¿Qué provoca? Que las empresas y que los instrumentos financieros y el capital financiero se dirige siempre hacia donde paga menos impuestos, también en pura lógica propia. O sea, los bancos no son Santo Tomás de Aquino, los bancos y las empresas que viven de instrumentos financieros quieren pagar menos tributos. Y, por tanto, ¿a dónde van? Pues van a Irlanda, o van a Luxemburgo, o van a estados donde la fiscalidad es muy baja. Y nosotros no hemos sido capaces, desde la Unión Europea, de crear, o no hemos querido, de crear instrumentos fiscales comunes que hagan frente a esa externalidad negativa que se deriva del mercado único. En ese contexto, si nosotros introducimos el principio de estabilidad presupuestaria, lo que provocamos es una crisis evidente fiscal del Estado y, por tanto, también de su Estado social y también del Estado democrático. ¿Por qué? Porque la estabilidad presupuestaria no es mala, lo reitero, pero esa estabilidad presupuestaria puede cumplirse a través de 2 medios: a través del recorte presupuestario y a través del aumento de la imposición, a través del aumento de los tributos. El problema que tenemos es que en el contexto en el que se ha insertado la estabilidad presupuestaria no podemos subir los impuestos, porque el poder tributario reside principalmente en los estados, cuando no en las comunidades autónomas. ¿Y qué se provoca? Que si los estados intentan subir la imposición, intentan subir la presión impositiva, el capital, usando su libertad fundamental reconocida en la Unión Europea, se va. ¿Y qué ha provocado en los últimos años? Una competición a la baja fiscal, que la podemos ver incluso en el interior de España entre las comunidades autónomas, y esto es un problema que ahora se está analizando mucho, sobre todo con la Comunidad Autónoma de Madrid, donde hay una competición fiscal a la baja. Hay una competición por ver quién grava menos a no solo la renta, sino también a los capitales. Y eso se ha producido de una manera muy evidente en la Unión Europea. El último libro de Piketty, que recomiendo mucho su lectura, analiza con datos empíricos cómo ha bajado muchísimo la presión impositiva. Entonces, los estados no pueden subir impuestos, pero tampoco pueden ahora acudir al mercado de deuda ante situaciones coyunturales, porque tienen el tope de la estabilidad presupuestaria. Entonces, si por abajo no pueden elevar impuestos, por arriba no pueden acudir a mecanismos de deuda para financiarse, tenemos el problema de que cuando hay una mínima coyuntura económica, la actividad presupuestaria funciona como camisa de fuerza. No es malo por ella misma, sino por el contexto en el que se inserta y en el que se incardina, que es el contexto de la Constitución económica mal completada o sin completar de la Unión Europea. Por eso creo que sería necesario ya intentar impulsar desde la propia Unión y desde el conjunto de instituciones, incluida
si lo desean, la Comunidad Autónoma de Extremadura, una estrategia integral en el ámbito comunitario para crear una fiscalidad común. Sin una fiscalidad común en la Unión Europea, la crisis fiscal del Estado se va a ahondar y, por tanto, se va a ahondar la crisis del Estado social. Esto lo han visto presidentes muy destacados de la Unión, como Macron. Macron tiene en su proyecto su gran proyecto sobre la Unión Europea, que al final ha quedado prácticamente en nada, en un impulso político, llevaba en sí la creación de impuestos comunes y el refuerzo de los mecanismos comunes de fiscalidad y en materia presupuestaria y de seguridad social, porque sin ello lo que hemos creado es una especie de monstruo jurídico, como lo llama el abogado general de la Unión, que yo sigo mucho, Juan Luis Requejo Pagés, le llama a la Unión un monstruo jurídico porque no es un Estado, no es tampoco ya una organización internacional al uso, y al mismo tiempo tiene los problemas de no haberse completado ni como Estado ni haberse completado como organización internacional completa. Tenemos la necesidad imperiosa, partiendo del europeísmo y partiendo de la concienciación de que lo que nos une es mucho más importante de aquello que nos diferencia, de aumentar en la integración europea, de seguir avanzando en el camino de la integración y de completarla. Y para completarla lo que hace falta es completarla también en el ámbito presupuestario y en el ámbito fiscal. Sin eso, la crisis fiscal del Estado y, por tanto, también de las comunidades autónomas se ahondará y tendremos, si la coyuntura económica vuelve a ser negativa, tendremos ahora un problema añadido, que es que ya se está aplicando el principio de estabilidad presupuestaria que ha entrado en vigor en 2020. Por tanto, defensa de la estabilidad presupuestaria sí, pero en un marco donde se creen instrumentos para poder evitar las externalidades más negativas que se derivan de su aplicación automática, incluso en situaciones de coyuntura económica, porque así no solamente estaremos garantizando el Estado social y los derechos sociales, sino también el Estado democrático, y esto es muy importante, lo recalco a veces en el libro y en otras contribuciones académicas, porque en la medida en que coartamos o reducimos el ámbito de disposición política, el ámbito de las políticas públicas y de las políticas económicas, y al fin y al cabo las políticas económicas son las más relevantes porque son las que afectan también al día a día de los ciudadanos y de los territorios. Si restringimos mucho el margen de disponibilidad, el margen de actuación de los poderes públicos en materia económica, estamos también reduciendo el pluralismo político. Estamos evitando que determinadas opciones políticas que pueden llevar programas de mayor redistribución o que pueden llevar programas de mayor solidaridad entre los territorios y entre las personas no puedan llevar a cabo esos programas, porque el margen del pluralismo político se ha reducido. Por tanto, la crisis del Estado social, como consecuencia de la aplicación automática de la actividad presupuestaria en un contexto de competición ordoliberal como en el de la Unión Europea, no solamente es una crisis del Estado social, sino que también es una crisis del Estado democrático y, por ende, también del Estado de Derecho. Hemos visto que, a veces, la estabilidad presupuestaria se ha institucionalizado saltándose las reglas más básicas del Estado de Derecho, no tanto en España, sino en el conjunto de la Unión Europea, cuando se han creado esos instrumentos que sortean el control democrático del Parlamento y que huyen de ese gran avance que había supuesto en los últimos tratados el refuerzo del pilar comunitario, el refuerzo de la legitimidad directa de la Unión a través de sus ciudadanos y a través de su pueblo y no tanto a través de sus estados y gobiernos. Ese es principalmente el resumen muy resumido de la obra bueno, estoy abierto, por supuesto, si quieren hacer cualquier pregunta, cuestión o quieren directamente salir corriendo, porque desde luego, y esto sí soy consciente, no es un tema muy bonito ni es un tema digamos, es bastante áspero, ¿no? Cuando tengo un problema además cuando doy conferencias sobre este tema, que la gente me queda mirando diciendo, pero al final ¿has defendido o no has defendido la estabilidad presupuestaria?, ¿no? Porque es un problema que tiene también esta obra, que parto a veces de elementos muy descriptivos, la parte valorativa es la parte final, y a veces no está del todo claro, ¿no?, que el objetivo final de la obra, pero el objetivo final, ya digo, es criticar la estabilidad presupuestaria en el marco de la Unión Europea, no tanto criticarla de forma aislada, sino en ese contexto, en la convergencia de modelos económicos y de modelos teóricos que se produce en la pirámide de la Unión Europea y que tenemos que intentar revertir para garantizar ese Estado social y democrático de derecho que consagra nuestra Constitución en su dintel. Pues nada, muchísimas gracias y reitero el agradecimiento tanto a los presentes como, por supuesto, a la presidenta de la Asamblea y a la vicepresidenta de la Junta de Extremadura, que también fue mi profesora. Muchas gracias.
Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Yo sí quiero dar la bienvenida al alcalde de tu pueblo, Gabriel, que ha llegado hace un ratito, Alberto, alcalde de Valencia de Alcántara, y también al alcalde de Cedillo, que le veo por allí al fondo, con lo cual creo que la comarca está suprarrepresentada esta mañana en la Asamblea de Extremadura, cosa que está muy bien. Creo que ha sido muy pedagógica tu explicación de tu libro, muy pedagógica, porque para los que no somos estamos demasiado formados en estabilidad presupuestaria y sobre todo yo que presido plenos y escucho tanto a la vicepresidenta como a los grupos, y además están aquí varios portavoces de Hacienda, en este caso, pues creo que hemos aprendido bastante y yo me quedo con algunas cosas que has dicho. Leer esa última obra de Piketty y sobre todo esa fiscalidad común de la Unión Europea, que puede ser una de las grandes deficiencias de la propia historia de la Unión Europea, que no logró ni tener una constitución común porque no nos pusimos de acuerdo en cosas muy fundamentales como derechos sociales dentro de la propia Unión. No sé si alguien quiere decir algo. Pues comprad el libro de Gabriel, os lo leéis y podéis los diputados y diputadas hacer cuantas cuestiones e iniciativas legislativas sobre lo que Gabriel dice en los próximos 3 años que estaremos de momento aquí sentados. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, de verdad.